El principal problema que veo en la industria de los shows de talento, personalmente, es la sobreproducción. No es tanto el hecho de que les falte foguearse a los artistas que surgen de estos shows como a los artistas reales que se forjan en un fuego, en el fuego de la vida, digamos. Tampoco creo que sea la fama fácil, puesto que a pesar de que lo vemos sencillo, que entre temporadas, entre programas, la verdad es que van miles de personas o decenas de miles en cada una de las ediciones de este tipo de shows alrededor del mundo. Por lo que realmente sobresalir, pues sí depende casi en la mayoría de las veces, pues del talento crudo de los artistas. Sin embargo, la sobreproducción viene cuando las personas que generan dinero con este tipo de shows, pues pretenden inflar de repente las producciones de los artistas. No tanto los artistas ya están siendo, pues digamos, gratificados con la fama del público, que los empieza a seguir no por las producciones, sino por su historia, por su forma de tocar, por las audiciones, es decir, de nuevo, por su talento crudo. Pero a los dueños de las productoras pues se les va a hacer demasiado paupérrimo que un artista venga a grabar un disco solamente con una guitarra o un piano o a capela o con sus manos. Y entonces empiezan a meter todo tipo de ritmos electrónicos, pop y todo tipo de arreglos que no solamente sobran para el talento de los artistas, sino que además muchas veces incluso lo sofocan. Y obviamente esto viene a colación por Exit Form, el primer disco, el disco debut de Scary Pool Party, o mejor conocido por la trayectoria de American Idol como Alejandro Aranda. Alejandro es un tipo que estuvo trabajando como muchos jóvenes de muchísimas cosas, de lavaplatos, en una fábrica en donde casi pierde una mano incluso, que es lo que lo hizo precisamente voltear hacia la música, y realmente no se estaba dedicando enteramente a hacer música como tal hasta recientemente. Su ascenso a la fama ha sido más bien espontáneo, pero me parece que bien ganado. Out Loud, la canción precisamente que se hizo viral, su primera canción viral, es una canción donde simplemente toca la guitarra, pero de una manera que lo hace ver como un prodigio. Su manera de arpegiar y requintear es algo que no se aprende fácilmente y sin embargo, pues al parecer él pues lo ha aprendido en un par de años. Esto, su manera de tocar el piano, su timbre de voz tan peculiar, pues le permitió no solamente ganarse muchísimos halagos de Katy Perry, de Lionel Richie, sino obviamente pues del público que lo empezó pues a apoyar muchísimo. Y una vez que terminó el show, pues este es su álbum debut. Es un álbum que es un poco raro, es un álbum bifurcado. Para comenzar, él quiere alejarse un poco de esta fama que le ha traído American Idol, como Alejandro Aranda, y precisamente retoma el nombre artístico que utilizaba antes de entrar a American Idol, que es Scary Pool Party. Y los primeros 7 temas sí parece un artista completamente diferente, sobre todo porque son temas de un pop obscuro, muy influenciado por Trent Reznor, un poco de influencia de Depeche Mode por los sintetizadores y su predominancia. Y los segundos 5 temas, que son digamos la segunda mitad del disco, pues ya es básicamente Alejandro Aranda, porque son 5 temas que lo hicieron famoso en American Idol. Esta combinación sí provoca un disco contrastante, pero interesante, entretenido, pero me parece que hay dos factores que juegan en detrimento de la calidad del disco. La primera es la producción de Twin Shadow, quien no solamente no logra profundidad real en los sintetizadores de los primeros 7 temas, lo que hace que sea un industrial un poco olvidable. Y además el segundo aspecto pues es que los siguientes 5 temas, los últimos 5 temas que tocaba como Alejandro Aranda, los sobresatura de elementos, les pone arreglos electrónicos y realmente, a mi parecer, los echa a perder. No todo obviamente es culpa del productor, creo que Alejandro Aranda ahora tiene los recursos para pues meterle producción a sus canciones y adornarlas como él quiera, como él le plazca, pero sí se pierde un poco de esta crudeza del talento que ha mostrado. Por ejemplo, en Cholo Love, la interpretación que hizo de Cholo Love en su audición es espléndida, solamente él y su piano. Posteriormente, en el programa, ya en un programa donde había avanzado, lo hace con unos arreglos de la orquesta o de la banda de American Idol que le meten unos toques de R&B que realmente la mejoran. Pero en esta ocasión son solamente samples electrónicos como los que Justice puso de moda al inicio de la década y que le quitan todo el feeling de pues el amor. Y además su forma de tocar la guitarra es tan buena, decía. De hecho, es lo que llama la atención de los jueces en su audición. Y en los conciertos semiacústicos que ofrecen ocasiones cuando lo graban y lo suben a las historias de Instagram, pues realmente se ve que él es quien toca la guitarra electroacústica y le da
y él solo con su guitarra soporta todo el show. Sin embargo, ninguna de las canciones de este disco contiene guitarra tocada por él, o de hecho ni siquiera arreglos de guitarra, excepto la última canción que es precisamente Out Loud, pero remasterizada, que no sé si necesitaba realmente una remasterización. Pero pues es su primer disco, está comenzando, está tentando el mercado y está probando nuevas cosas, porque obviamente toda esta influencia industrial no la había mostrado en sus facetas, pues digamos, televisivas. El punto más alto para mí, mi canción favorita es Beneath the Sky, que ahí sí que mezclan un poco el industrial con arreglos de piano muy elaborados y que me parece la mejor canción de este disco como tal. Canciones de él fuera de este disco, Fading Away es un gran tema que no incluyó por alguna razón, y Out Loud, pero sin tantos arreglos. De hecho, precisamente escuché este disco varias veces intentando revivir esa emoción que sentí, no solamente la primera vez que escuché Out Loud, los arreglos de guitarra al final específicamente, sino al ver su audición cuando precisamente deja boquiabiertos a Katy Perry, a Lionel Richie, donde en un minuto de tocar la guitarra, en un minuto menos de tocar el piano y después hacia el final de su audición empieza a sonar Ends of the Earth de Lord Huron. Ese para mí fue una combinación de momentos muchísimo más altos de lo que este disco pudo lograr en las distintas oídas que le di. Ojalá pues retome la humildad de la que Katy Perry le habló y le aconsejó. Tiene muchísimas cosas por delante, va a abrirle los conciertos a Dave Matthews Band en México en el 2020, pero sobre todo ojalá logre transmitir esa vibra tan bonita que tiene con el público, con su guitarra, solamente en sus conciertos semiacústicos, a sus siguientes discos. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.